cordial saludo a los estimados amigos. Continuando con el programa anterior. En resumen, el pueblo palestino es así, cananeo-filisteo, pueblos procedentes de la península arábiga que migraron en una de las corrientes migratorias tempranas de esa península, hace 4.500 años. Es básicamente de origen semita, con un fuerte elemento racial árabe peninsular y con influencias adicionales de otras etnias, asirio, arameo, babilonio, persa, griego, romano, armenio, turco y cruzado europeo, y con un gran porcentaje de elemento hebreo. El término árabe es un nombre genérico que se le da a un conjunto de naciones con similares características, costumbres y tradiciones y un idioma común. Equivale así al término hispanoamericano. Entre las diferentes naciones árabes hay diferencias raciales. Aun siendo Palestina fundamentalmente árabe, su nombre está inmerso entre el cúmulo de peculiaridades y diferencias que comprende la nación árabe. Palestina es así la patria histórica de los palestinos y no la patria de los árabes de la península arábiga, y diferentes a esto su permanencia es ancestral, hasta el punto de que es históricamente evidente que los palestinos son los pueblos originarios de Palestina. Con la repartición, el mundo occidental pagó sus culpas con el dolor ajeno. El escenario cambió así dramáticamente. Nadie puede negar que los judíos fueron las víctimas inocentes de una campaña de persecución sistemática y de desinformación, donde las víctimas reales se transformaban en supuestos victimarios, de parte de la Europa cristiana, que nos transformó incluso sin serlo en un pueblo deicida. Esto, sin embargo, terminó en 1944. El pueblo judío deja de ser perseguido después de miles de años de injusticia, pero se tiene otra víctima nueva, el pueblo palestino y por derivada la nación árabe y el Islam. No obstante lo anterior, el Estado de Israel está constituido y es una realidad. Lo que falta, y que fue parte de la misma resolución 181 de las Naciones Unidas, es la creación del Estado árabe de Palestina, donde ambos pueblos vivan en paz, con justicia, amor y concordia, ya que ambos pueblos que han tenido una historia común, les conviene tener un destino común. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué hacemos? Historia, actualidad y destino de los salvadoreños de origen palestino. En tiempo de la conquista española de las Indias, nuestra América, siglo XVI y XVII, vino la primera inmigración masiva de árabes y judíos españoles, conversos o aparentemente conversos hacia América, buscando territorios alejados de una inquisición sumamente cruel y logrando nuevas oportunidades en un mundo recién descubierto que necesitaba urgentemente de artesanos, carpinteros, albañiles, agricultores, constructores, orfebres, marinos, talabarteros, herreros, agricultores, comerciantes, etcétera, trabajos que a un hidalgo español le resultaban despreciables. Bien se decía, juego de manos, juegos de villanos. La cantidad de árabes españoles, musulmanes, recientemente conversos al cristianismo era tan grande que puede ejemplarizarse en que todas las construcciones de dicha época colonial eran de estilo morisco, mudéjar o árabe español. Esta sangre árabe se encuentra masivamente mezclada en el pueblo salvadoreño, hasta el punto de que el insigne escritor salvadoreño Álvaro Menéndez Leal manifestara que todos los salvadoreños tienen sangre árabe en sus venas. Muchos años después, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vino una nueva inmigración árabe hacia América, esta vez de origen palestino, sirio y libanés, aunque en el caso de nuestro querido país, El Salvador, la mayoría eran de origen palestino, y de estos un gran porcentaje de Belén, la ciudad santa donde nació Jesús. Dada la estructura clasista, racista de la época, y estando estratificada la sociedad, la presencia de una nueva, diferente y masiva inmigración que demostró ser exitosa en poco tiempo, con una capacidad de adaptación inimaginable antes, provocó resquemores del grupo dominante y se dictaron leyes en su contra. De nada sirvieron, ya que los árabes palestinos siguieron progresando. Las leyes no detuvieron a los que estaban adentro, entonces se decidió, ninguno más. En la década de los 30, en tiempo del general Maximiliano Hernández Martínez, se prohibió su entrada. Se prohíbe la entrada de negros, chinos y árabes, a los comúnmente llamados turcos, aunque vengan estos con pasaportes de otras nacionalidades y de otras latitudes,
por tratarse de razas perniciosas. Y a los que estaban se les marginó, se promulgaron leyes en su contra, no se les permitía naturalizarse, se les negaba pasaporte, se les ponía trabas para obtenerlo aún a los nacidos en El Salvador, no se les permitía comprar propiedades, se les prohibía el comercio en pequeño, se les discriminó y calumnió. Pero a pesar de todo, el árabe surgió. Y ahora con ese gran triunfo logrado y el gran aporte entregado a la patria salvadoreña en todos los aspectos, demostramos que no somos razas perniciosas, sino todo lo contrario. Aquí estamos y Dios mediante aquí permaneceremos recibiendo y aportando nuevos beneficios a nuestra querida patria El Salvador. Está empezando la quinta y sexta generación coexistiendo de acuerdo a la fecha de inmigración de las diferentes familias, y ya nuestra comunidad ha hecho raíces profundas en esta tierra. Ningún problema hizo que el palestino inmigrante se fuera, ni en los terremotos, ni con las erupciones de volcanes, ni con las persecuciones, ni con la guerra, ni con la delincuencia, ni con la situación política difícil, ni con los problemas económicos, ni con las inundaciones, ni ante las enfermedades, ni ante nada, ni ante nadie. Y somos tan salvadoreños ahora como cualquier otro o más. Somos así salvadoreños 100%, orgullosos de pertenecer a esta patria bendita, El Salvador, pero también orgullosos de ser de origen árabe, un pueblo con amplia cultura, maestro de Europa en la Edad Antigua y también en la Edad Media, y con la peculiaridad especial de ser árabe palestino, un pueblo culto, altivo y generoso, amante de la paz, pero también conocedor de sus derechos inalienables. No hay duda de que el inmigrante árabe estaba dotado de características muy propicias para desarrollar todo tipo de actividades comerciales, incluso las más arriesgadas. Sin despreciar otros rasgos de su personalidad, llamaba la atención por su claro perfil económico, caracterizado básicamente por su capacidad para emprender. Otra cualidad que le ayudó en esta iniciativa fue su espíritu de superación y el deseo permanente de ser el mejor y de esforzarse para salir adelante en todos los proyectos iniciados. A esto se derivó el éxito económico en el desarrollo de la empresa privada, su constante actuación en la vida pública y su notable prestigio profesional en los más diversos campos de la cultura. Se puede decir que la inmigración árabe ha constituido un real aporte a El Salvador. Su huella se puede apreciar en todos los ámbitos. El escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, define ese carácter brillante en su célebre obra 100 años de soledad. Macondo era un pueblo pintoresco, pero sobrevino la desgracia. Después de llover constantemente por casi 5 años, quedó totalmente en ruinas. Casi todos se fueron. Los advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. La compañía bananera desmanteló sus instalaciones. El grupo dominante y el gran capital, los grupos empresariales, otros habían abandonado el pueblo, todos menos los árabes. Y cuando la lluvia cesó, textualmente agrega: la calle de los turcos era otra vez la de antes, la de los tiempos en que los árabes hallaron en Macondo un buen recodo para descansar de su condición de gente trashumante. Al otro lado de la lluvia, la mercancía de los bazares estaba cayéndose a pedazos. Los géneros abiertos en la puerta estaban veteados de musgo, los mostradores socavados por el comején y sus paredes carcomidas por la humedad. Pero los árabes de la tercera generación estaban sentados en el mismo lugar y en la misma actitud de sus padres y sus abuelos, taciturnos, impávidos, invulnerables al tiempo y al desastre, tan vivos o tan muertos como estuvieron después de la peste, del insomnio y de las 32 guerras del general Aureliano Buendía. Era tan asombrosa su fortaleza de ánimo ante los escombros. Y nosotros puntualizamos: si pensamos en fusión país y no en la temida competencia, este carácter del árabe debe ser aplaudido y no temido. La inmigración árabe, en su mayoría de origen palestino, es parte integrante del pueblo salvadoreño. El dinamismo, la perseverancia, su innata capacidad y su voluntad de triunfar llevaron al árabe al lugar donde se encuentra. El capital logrado merece un aplauso, porque el único capital digno de elogio es el conseguido con esfuerzo y honradez. Muchas gracias.